Qué bendición poderte compartir hoy esta palabra. Sé que va a edificar tu casa, tu familia y a tus hijos. ¿Por qué no me acompañan a poder ver el nombre de esta palabra que se llama Las pruebas te hacen más fuertes? En este proceso que yo estoy viviendo, he descubierto muchas cosas en la vida y sé que también te va a ayudar mucho a ti como televidente, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar que Dios tiene una biografía escrita con cada uno de nosotros. Y no es que Dios improvise, es tu biografía. ¿Por qué no estudias tú un poco tu vida? Analizamos un poco tu vida. Yo, por medio de este proceso que estoy viviendo, estoy analizando mi vida y sé que Dios tiene escrito una biografía en mi vida. ¿Sí? Tú no eres coincidencia, tú no eres casualidad. Dios te trajo a este mundo porque Él sabía que ibas a ser de bendición para muchas personas. ¿Y por qué no vemos un poco la historia, la biografía de Moisés? Vamos a la palabra y está en Éxodo 1:22. Te lo voy a leer conforme mis palabras. Por falta de tiempo no te puedo leer, pero aquí está la cita, que sería Éxodo 1:22. Dice: entonces Faraón mandó todo su pueblo diciendo: echa al río a todo hijo que nazca varón. Esta es la historia de Moisés. A Moisés le tocó nacer en ese año, en esa hora, donde el faraón da una orden para que a todos los bebés varoncitos fueran echados al río. No era coincidencia, era la hora, era la biografía que Dios tenía escrita para Moisés. Veamos Éxodo 2 al 6. En mis palabras te voy a leer lo que dice. Su madre lo coloca en una cesta al borde del río Nilo, de donde es recogido por la hija del faraón. Vean qué bendición de Moisés. Su madre, con el dolor de su corazón, se despojó de su hijo. Pero cuenta la Biblia, dice la Biblia, que 3 meses estuvo la mamá de Moisés reteniendo a su hijo. Y yo, como padre, yo entiendo ese proceso, que no queremos soltar a nuestros hijos. Pero en el caso de esta mujer, le tocó que soltar a su hijo porque era una orden dada por el faraón. ¿Y saben por qué? Porque en ese tiempo el faraón se sentía con miedo. ¿Por qué razón? Porque dice que el pueblo hebreo se estaba multiplicando y le tenía miedo porque pensó que el pueblo se iba a rebelar y por eso el faraón da esa orden, ¿verdad? Entonces Moisés continuaba la vida que Dios tenía para él, continuaba la biografía de Moisés en su vida, solo que con algo especial. ¿Por qué especial? Porque después que Moisés vivía en un lugar de muy bajos recursos, viene Dios y lo lleva a un palacio. Crece, dice la palabra de Dios, que ahí creció Moisés. Y veamos lo que dice Éxodo 2:11. Pero antes que me acompañen a leer esta palabra, yo quiero parafrasearte un poco la vida de Moisés. Si él nació en el palacio, él quiere decir que él creció con todas las comodidades de un príncipe. A Moisés le llamaban el príncipe en ese tiempo. Moisés tenía los mejores carros, la mejor comida, la mejor ropa. Dice que ustedes saben cómo se vestían los egipcios, y se vestían con muy buenas joyas, buena ropa en ese tiempo. Y Moisés así vestía. Yo creo que él había caído en el lugar soñado para muchas personas, para muchos jóvenes, para muchos niños. Después de nacer en un lugar de bajos recursos, ir a la casa de los egipcios, creo que él tenía absolutamente todo, que nadie va a querer cambiar la vida por otra vida, ¿verdad? ¿Me explico?
Pero ¿qué pasa en este versículo? Éxodo 2, 11 al 15 dice, en su juventud mata a un egipcio que maltrataba a un hebreo y huye al país de Madián en el desierto. Vean cómo sucede esto, cómo pasa este cambio. Moisés podía seguir la biografía de Dios o su biografía. En ese momento yo creo que pasó por la mente de Moisés, si mato al egipcio, me van a buscar por ileal, porque le falté el respeto a mi pueblo. Pero, ¿qué hacía ahí Moisés? Metámonos en esa escena. ¿Mataba al egipcio o seguía en él? ¿Qué creen que hizo Moisés? ¿Qué harías tú? ¿Cambiarías la comodidad que tenía Moisés o la comodidad que hoy tienes, o te arriesgas a seguir la historia de Jesús? ¿Qué haríamos en ese caso? Sería una decisión muy difícil de tomar, pero era la biografía que Dios tenía escrita para Moisés. Yo no sé cuál es tu biografía. Yo no sé cuáles son los planes que Dios tiene en tu vida. Yo no sé por qué proceso estás pasando tú en este momento. Solo déjenme decirles que el proceso que tú estás pasando es la biografía que Dios tiene escrita en tu vida. Moisés le da un cambio a su vida al salir del palacio para ir a un desierto sin rumbo. Moisés era joven, yo me imagino que entre las edades de 20 años, 25 años, era joven. Y camina todo el desierto como forastero, llega a un lugar que se llama Madián, pide trabajo. Después de no tener responsabilidades, a él le toca una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Buscar su alimento. Llega a ese lugar, conoce a una chica, se enamora de la chica, tiene hijos con esa chica y comienza el proceso de Moisés. Imagínense que Dios se le acerca a Moisés a los 80 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo vemos esto? Que Moisés ya tenía una vida, ya había olvidado lo que él hizo en aquel lugar para hacer una vida propia, con hijos, con esposa, con responsabilidades. Pero él estaba siguiendo la biografía inconscientemente, la biografía que Dios tenía planeada para su vida. Y veamos esto, Éxodo 3, 4, 8. Dice la Biblia que Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, Moisés, tú eres el elegido para sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado oportunidades a nosotros de poder hacer algo extraordinario, algo que cambie la historia, o algo que cambie precisamente tu propia historia? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado en ese momento, en esa decisión donde la dicha y la bendición que Dios tuvo, tal vez nosotros no la podemos tener? Dios le habló directo a Moisés y le dice, tú eres el elegido para sacar a mi pueblo de la esclavitud. En ese momento Moisés no cabía, en ese momento Moisés estaba confundido. Dice que Dios se le presentó como amor. Se le presentó, yo me imagino que es cuando tú aceptas a Dios, cuando aceptamos a Dios como nuestro Señor Jesucristo, lloramos de una manera tan angelical, tan tierna, porque estamos viviendo ese amor, ese primer amor con Dios. En ese momento yo me imagino que así se sentía Moisés. Era su primer amor. Dios lo estaba convenciendo con palabras dulces, pero
vean esto, lo que dice Moisés. Dice, Moisés puso excusas que él no podía hablar. Y todos sabemos un poco la historia de Moisés. Dice la palabra de Dios que Moisés era tartamudo. Él no podía expresarse. Y por eso fue la primera excusa que le puso a Dios. Pero miren esto, muchas veces, vean esto, muchas veces no te va a sacar, sino se va a exaltar en medio de tu debilidad. Yo estoy pasando por un proceso muy difícil en mi vida. Un proceso muy duro. Y no tengo palabras para explicártelo. Solo me tomo de esa palabra que dice muchas veces Dios no te va a sacar, sino se va a exaltar en medio de mi debilidad. Quiero que pongas atención a esto. Moisés, Dios no le dijo, te toco y sé sano. Ve y habla mi palabra. Dice la Biblia que Moisés nunca Dios lo sanó de su habla. Yo en este momento estoy en un proceso tan difícil en mi vida que no tengo palabras para explicártelo. Dios no me ha sanado, pero no estoy esperando que Dios me sane. Estoy esperando actuar como en este momento. Y conforme vaya pasando esta palabra que Dios tiene preparado para tu vida, te vas a dar cuenta cuál es mi proceso. Dice la palabra de Dios, en medio de tu debilidad, Dios se va a exaltar. Yo no sé cuáles son tus procesos. Yo no sé si tú has perdido una casa. Yo no sé si tú estás hoy en una silla de ruedas. ¿Cuáles son tus procesos? ¿Cuáles son tus debilidades? Déjenme decirles que en muchas ocasiones Dios no nos va a sanar, pero se va a exaltar en medio de ese dolor, se va a exaltar sobre tu vida. Y a esto quiero llegar. ¿Por qué no leemos en Éxodo 4:24? Dice, y aconteció en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro, quiso matarlo. Entonces Séfora, su esposa, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dijo luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué es esto? Dices tú. No entiendo. Vean esto. Vean cómo Dios prepara la biografía de Moisés. En el transcurso de esos años que Moisés tenía, en el transcurso de 3 meses, que le tocó vivir la historia de Moisés, a los 3 meses, hasta los 80 años que Dios le habla. Vean lo que sucede con Moisés. Dice, Dios había moldeado especialmente a Moisés por 80 años para esta misión, y ahora había llegado la hora de la acción. Moisés tenía que ser ejemplo para la casa del faraón. Por consiguiente, la vida personal de Moisés tenía que estar en orden antes que él pudiera dirigir la vida espiritual del pueblo hebreo. Parece que Moisés había descuidado administrar el reino sagrado de la circuncisión, el acto que simbolizaba el pacto del Todopoderoso con su pueblo elegido. ¿Qué es esto? Dices tú. ¿Qué tiene que ver esto con lo que Carlos me quiere hablar? Con lo que Dios me quiere hablar. ¿Qué tiene que ver esto en esto? Tal vez tú no entiendes el proceso que estás pasando. Tal vez tú no entiendes en este momento qué viene para mi vida. Tal vez tú ahorita, como estaba Moisés en su juventud, tenía todo en su casa y de la noche a la mañana hay un cambio hay un cambio en su vida.
Déjenme decirles que a Dios no lo tenemos que entender. A Dios lo tenemos que seguir. Y en ese momento Moisés no entendía por qué el cambio drástico sobre Moisés. ¿Saben por qué? Porque le quería enseñar una lección a Moisés, una lección de vida, una lección de hacer las cosas bien. Y yo me imagino que a Séfora, su esposa, le tocó que circuncidar a su hijo. ¿Saben por qué? ¿Qué harías tú si ves morir a tu esposo y sabes que por no circuncidar a su hijo le está pasando eso? ¿Qué harías tú? ¿Tomarías tú el valor para hacerlo? Fue la decisión de la esposa de Moisés circuncidar a su hijo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver? Porque leímos la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver que haya circuncidado a su hijo y de la sangre que quitaron del hijo, mancharon las piernas de su hijito y mancharon las piernas de Moisés? ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho. Momentos después Moisés iba a reconocer cuando la 10ª plaga iba a llegar al pueblo de Egipto para que Ramsés soltara a su pueblo. Le iba a mandar la 10ª plaga. ¿Y cuál era la 10ª plaga? Que todo varón primogénito iba a morir. Y si no hacían esto, si no manchaban con sangre las puertas, las columnas, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Y aquí quiero llegar a este punto importante. Muchas veces tú y yo no vamos a entender el proceso que estamos pasando. Como Moisés no entendía qué está pasando aquí, pero entendió cuando Dios le dio a tirarle, le dio a matarlo, fue por un único proceso, que la 10ª maldición que le iba a caer al pueblo de Egipto era que si ellos no hacían lo que Dios les estaba pidiendo, manchar los dinteles, dice, y las 2 columnas, y como ejemplo lo hizo con su hijo. Como ejemplo lo hizo con la vida de Moisés. Y en ese momento entendió Moisés que si Moisés no hubiera hecho eso, cuando Dios mandó la 10ª plaga al pueblo de Egipto, también dijo que todos los pueblos que estaban alrededor, los hijos varones, los primogénitos, iban a morir. Por lo tanto, el hijo de Moisés, Gerson, que era el primogénito, también iba a morir. Vean qué interesante esto. Muchas veces tú y yo no vamos a entender ese proceso. Muchas veces tal vez vemos las cosas que están pasando, pero no entendemos. Más bien nos molestamos con Dios. Y a esto quiero llegar. Te estoy contando un poco de mi testimonio. Te quiero contar un poco de mi testimonio, del proceso tan difícil que estoy pasando. Sé que te va a ayudar mucho a ti. Sé que va a edificar mucho tu vida. Esta es mi historia, no inventada por mí, no hecha por mi madre, no hecha por mi ser amado, hecha por mí, porque Dios la hizo especialmente para mi vida. Moisés no entendía por qué Dios le había dado para matarlo, pero entendió
el proceso con el tiempo. Y yo en este momento, yo no entiendo. En medio de mi dolor, dice que Dios se va a exaltar. En medio de tu dolor, Dios se va a exaltar. Y vean mi testimonio. Desde niño, tuve una vida de economía muy baja. Tenía muchos sueños frustrados por la economía. Llego a la adolescencia, lo mismo. Sueños frustrados, metas frustradas, anhelos frustrados. Pero me enamoré. Me apareció una chica muy hermosa en el camino, la única que me hacía caso. Me enamoré. La conocí, fuimos novios, lo más hermoso que me había pasado. A los 3 meses de novios, dimos vuelta en una camioneta agrícola. Dio 5 vueltas esa camioneta, como de película. Como de película salgo yo en el windshield, ella queda en la última fila de la camioneta. ¿Cómo saqué yo fuerzas para levantarme, ir y sacarla a ella? Yo me pregunto en este momento, el ángel de Jehová estaba sobre mí. Ese accidente fue fatal y yo salí ileso. Mi novia en ese tiempo salió ilesa. Mi suegra en ese tiempo salió ilesa. Seguían los procesos. Yo me enamoré tanto, nos enamoramos tanto de ese accidente que nos unimos más. Pero para poder estar juntos, pasamos un proceso muy difícil en nuestra vida. Un proceso que solo Dios sabe. Y mi pastor, que estuvo ahí conmigo todo el tiempo, en ese momento él era mi líder. Y yo le llamaba: pastor, mira lo que estoy pasando en este momento. Ahí va él. Bueno, pasó ese proceso, nos casamos, estamos juntos. Hoy tenemos 15 años, vamos a cumplir de bendición de nuestro hogar. Pero seguía el proceso en mi vida, seguía la historia que Dios tenía planeada para mi vida. Y en esa historia nosotros habíamos hecho un esfuerzo, muchos ahorros para comprar un carro. En ese tiempo casi era del año. Compramos el carro emocionados con todo nuestro esfuerzo y con la ayuda de Dios. Al mes de haber comprado ese vehículo, se me pone una camioneta atrás, se bajan los hombres de la camioneta de adelante con pistola a quitarme el carro. Si yo me hubiera puesto en ese momento, no estuviera contando esta historia. Me quitan el carro, hasta la fecha de hoy no aparece. Nos quedamos con un carro modelo 79. Con eso te cuento todo. Yo sentía que mis procesos eran procesos muy difíciles. Yo sentía que nadie estaba viviendo lo que yo estaba viviendo. Pero en ese momento yo dije: bueno, ya no más voy a hacer la historia de Dios para mi vida. Voy a hacer mi propia historia. Pero ¿saben qué hice? Seguí la historia de Dios en mi vida. Pasamos el proceso, Dios nos bendijo con algo mejor y nos sentíamos afortunados de tener lo que teníamos. Nos hacía falta algo especial. Tengo 2 hermosos hijos, uno de 12 y una de 6 años, pero nos hacía falta algo especial para completar
casarnos. Ya teníamos todo como hogar. ¿Y qué me hacía falta? La chiquitita, la última hija. Nuestra última princesita. Se la pedimos a Dios, lo planificamos. Mi esposa va con la doctora y la doctora le dice: tú todavía no estás preparada para tener un hijo. Bueno, hagamos la voluntad de Dios. Así pasó. Al mes después resulta mi esposa embarazada. Y no que no, pues. ¿Por qué? Porque le estábamos pidiendo a Dios. Yo, cuando nació mi bebé, yo me sentí el hombre más feliz del mundo. Lo tenía todo. Tenía todo lo que cualquier persona desea tener. Tal vez no teníamos viajes fuera, tal vez no teníamos mansiones, pero yo me sentía afortunado de tener a mis 3 hermosos hijos. 3 meses y medio, mi bebé. Cuando en ese proceso nos gustaba, porque nos sentíamos felices, realizados, andábamos paseando, la disfrutábamos siempre con el consentimiento y el cuidado de los pediatras. El pediatra nos decía: bueno, ya es hora, vayan al puerto. Disfrutábamos. Vayan acá, disfrutábamos, siempre con los cuidados como de padre. Teníamos 2 hijos más, ya teníamos un poco de experiencia. Una vez decidimos ir al zoológico Aurora, pero yo le digo a mi esposa: primero vamos a ir a dar gracias a Dios. Cuesta levantarse con 3 hijos, prepararlos, pero ese día nos preparamos al primer servicio y después nos vamos al zoológico. Excelente. Se prepararon, nos preparamos y nos venimos a la iglesia a orar a Dios. Yo con mi princesa atrás, cargándola porque siempre me mantenía con ella. Eran mis ojitos. El día lunes tenía su chequeo con el pediatra de todos los meses. El pediatra viene y le dice: todo está bien, no hay ningún problema. ¿Seguro, doctor? Le dice: sí, todo está bien. Qué bebé tan linda, va creciendo, va aumentando de peso. Jueves, en la madrugada, comenzó a sentirse mal. Yo la agarré en mis brazos, la cargué y me puse a orar por ella. Solo recuerdo que la abracé, la bendije y se duerme en mis pechos. Hasta las 6:30 se levantó. Empezó a llorar. Algo me decía en mi corazón que no estaba bien. La abracé, oré y dije: oh, no, esto no está bien. Agarro el vehículo y me voy volado al hospital. Me quedé en el carro orando, clamando. 20 minutos después me informan que mi bebé se había ido. ¿Cómo miras tú esto? ¿Cómo le hablas a tu corazón? ¿Y cómo le dices que todo está bien cuando no está bien? Y comencé a cuestionar a Dios. ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y yo solo veía que las historias de la Biblia, que Jacob rasgaba sus vestiduras de dolor. Solo veía que David
dejaba sus vestiduras de dolor y no entendía. Hasta que estuve pasando ese proceso, hasta que estoy pasando este proceso, ¿cómo es que yo me he agarrado la piel? Y me quebranto delante de Dios y me tiro al suelo. Me aparté de todos porque estoy viviendo una historia que Dios quiere que viva. Pero yo por 3 meses y medio que tiene de ya no estar mi bebé conmigo en mi casa, yo le empecé a cuestionar a Dios y le empecé a decir: Dios, ¿qué está pasando aquí? Y me empiezo a leer la historia de Job y Dios me habla por medio de Job. ¿Sabes qué pasó con Job? Job perdió a todos sus hijos, perdió a su esposa, perdió sus bienes, y no bastando, le entra una enfermedad fuerte a la vida de Job. Y si Job era un hijo recto delante de Dios, ¿por qué le pasó esto? Cuando Job entró en razón, se sintió abandonado por Dios. Eso está cuando tú pagas un seguro y confías que ese seguro te va a cubrir todas las cosas que tú tienes pagadas por medio de ese seguro. Así se sintió Job, así me siento yo. Pero dice la palabra de Dios que en medio de tu debilidad, Dios se va a exaltar. Moisés nunca fue sano. En medio de la debilidad de Moisés, Dios se exaltó. En medio de la debilidad que tú, yo no sé si has perdido una casa, yo no sé si has perdido un carro, yo no sé si has perdido un trabajo, yo no sé si has perdido un novio o una novia, yo no sé por lo que tú hoy estás pasando. Solo déjame decirte que en medio de esa debilidad, Dios se va a exaltar sobre tu vida. Si tú estás en una silla de ruedas, ahí Dios te quiere exaltar. Si tú hoy no puedes caminar, ahí Dios se va a exaltar. Moisés no sabía hablar y Dios se manifestó sobre la vida de Moisés. Job empezó a cuestionar a Dios porque se sintió abandonado por Dios. ¿Y cómo fue que Job cuestionó a Dios? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? Fueron las palabras que yo le decía a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué? Si yo era feliz, yo tenía todo. Fueron también las palabras de Job. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios por qué? Yo no sé si tú estás perdiendo hoy en este momento tu casa o tu trabajo. Déjenme decirles que media vez tengamos vida, tenemos esperanza. Media vez tengas vida, tenemos esperanza. Job cuestionó a Dios. Yo cuestioné a Dios y vean lo que le dice. ¿Por qué no vamos a Job 38, 1 al 41? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban
todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puso yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad. Voy a hacer pausa. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras de Job en ese momento? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo pasé por mucho tiempo hablando la palabra de Dios, pero nunca había vivido esto en mi vida. Y esas fueron las palabras de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes de dónde vengo yo ahorita? Por eso estoy así. Vengo de enflorar a mi princesita. Le decía a mi esposa, en vez de comprarle un juguetito que estuviera cumpliendo 8 meses ya para que jugara, estoy llevándole flores y tengo partida el alma, tal vez más que el primer día, porque hoy veo la realidad, porque cuando llego a mi casa ella no está. Perdón si me quebranto, pero así como Dios no sanó el corazón, el habla de Moisés, y así lo utilizó, todavía no ha sanado mi corazón de este dolor. Yo no sé cuánto tiempo yo vaya a pasar, yo no sé cuánto tiempo yo vaya a durar con este dolor, pero en medio de esa debilidad voy a exaltar siempre el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que el grito más fuerte de la historia, el grito más conmovedor de la historia, no ha sido tu grito, no ha sido mi grito. El grito más desgarrador de la historia fue el grito que Jesús dio. Oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y con esto quiero terminar. En el mundo tendrás aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Yo no sé por lo que tú hoy estés pasando, yo no sé cuáles son tus dolores, cuáles son tus gritos más fuertes. ¿Será que perdiste una casa? ¿Será que has perdido un trabajo? ¿Será que has perdido un carro? ¿Será que tienes un problema ahorita fuerte en tu hogar? ¿Tienes problemas en tu casa? Yo no sé por qué razón estás pasando hoy. Solo déjame decirte que en medio de tu debilidad, en medio de tu dolor, Dios se va a exaltar en tu nombre. Y esto es lo que yo he aprendido en medio de estas pruebas. Por eso el nombre de la palabra se llama: las pruebas te hacen más fuertes, porque ahí estoy siendo construido en la fe. Que Dios te bendiga. Y recuerda esto: cuando estés pensando en hacer cualquier cosa, solo piensa que hoy tienes vida, y media vez haya vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Vive tu propia biografía, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Vive tu biografía, que es lo que Dios tiene preparado para tu vida. Un fuerte abrazo. Espero esta palabra toque tu corazón como el corazón mío. Dios te bendiga.